Estimada audiencia, les damos la bienvenida una vez más a Punto Crítico, programa producido por la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar sobre el Observatorio de Asuntos de Género que fue lanzado el pasado 16 de noviembre aquí en la Universidad Nacional de Colombia y sobre el protocolo para atender los casos de violencia de género que se presentan en nuestra universidad. Tenemos dos invitados para que nos hablen del tema. Tenemos a Natalia Guzmán, quien es abogada, especialista en derechos constitucionales y actual directora de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria. Actual directora de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria. Y al profesor Óscar Quintero, profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y quien es el secretario del Observatorio de Asuntos de Género. Entonces, voy a empezar preguntándole al profesor, o quiero que nos cuente cuál es la importancia de tener un observatorio como estos en una universidad como la nuestra. ¿Por qué decidieron lanzar este observatorio? Sí, bueno, mira, esto es el Observatorio de Asuntos de Género, se lanza el 16 de noviembre oficialmente, pero pues es el resultado de todo un proceso de institucionalización de una política de equidad de género y de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la Universidad Nacional de Colombia. Es un proceso que tiene que ver con los compromisos que hace la misma universidad, como universidad pública y como la principal universidad del Estado. El Estado colombiano ha firmado muchos convenios, como el convenio de la CEDAW, que es un convenio internacional en contra de la discriminación de género, ¿no? Y por los derechos de las mujeres, y también un acuerdo en 2003, un acuerdo nacional sobre equidad de género y programa de igualdad de oportunidades para las mujeres que movilizó la Presidencia de la República. En 2012, la universidad, para concretar todos estos acuerdos que ha firmado, institucionaliza la política de equidad de género e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres con el Acuerdo 035, firmado por el Consejo Superior Universitario. Y en este acuerdo... Eso, quería que me dijera, ¿qué dice exactamente ese acuerdo? El acuerdo, bueno, tiene muchos artículos, pero digamos es la política de equidad de género y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la universidad, ¿no? Y ahí hay una serie de medidas y una serie de compromisos de la universidad en pos de la igualdad de oportunidades en la universidad. Uno de los compromisos es crear un observatorio de asuntos de género. O sea, que este observatorio es hijo de ese acuerdo, por decirlo así. Sí, en cierta medida cumple con los compromisos de la universidad, y el observatorio, que es un observatorio social. Hay muchos observatorios en el mundo. En Colombia, los observatorios, bueno, como su nombre lo indica, observan, ¿no? Observan una problemática social. Y esos observatorios generan mecanismos para hacerle seguimiento a cómo van las soluciones que se tratan de implementar para solucionar ese problema. Natalia, ¿a qué se refiere la equidad de género en una universidad? Pues enfocándonos en la población estudiantil. ¡Wow! En días pasados que se lanzó el observatorio, se hablaban de esos temas, y una de las cosas que miraban, pero creo que no es la única, son temas numéricos. Precisamente el profesor Óscar dirigió un proyecto que presentó una de las estudiantes de la maestría en estudios de género, que mostraba que los porcentajes, los números de hombres y mujeres que ingresan a la universidad es realmente dispar, y más dispar aún es el número de profesores y profesoras que tenemos en la universidad. Entonces, eso refleja una inequidad. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar como universidad y como sociedad. Es decir, hay más hombres que mujeres. Muchos más hombres que mujeres. Pero creo que no solo estamos hablando, cuando hablamos de equidad, de términos de números, también, y lo decía el profesor, de igualdad de oportunidades. También teníamos otra profesora, una profesora internacional, que nos hablaba de la experiencia del observatorio en su universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona. Autónoma de Barcelona,
que comentaba cómo habiendo profesoras en su universidad que cumplían los requisitos para llegar a la más alta categoría en la universidad, realmente es porcentualmente mucho menor el número de mujeres que cumpliendo requisitos llega a esa categoría, catedráticos en esa universidad, al porcentaje de hombres que llegan, estando en igualdad de condiciones académicas. ¿Y ustedes creen que a qué se deba eso? ¿Puede haber alguna razón? Bueno, pues digamos que hay muchos sistemas, digamos, de relaciones sociales que generan desigualdades, ¿no? Generan inequidades y generan jerarquías sociales. Y unas de las, bueno, la clase social es una, por ejemplo. Okay. El género es otra, ¿no? Es decir, el género en sí mismo no es el sexo, no es la diferencia entre hombres y mujeres, sino lo que una sociedad va construyendo que debería ser un hombre o que debería ser una mujer, y la posición que en la sociedad se espera que hombres y mujeres tengan, ¿sí? Y ahí justamente creo que es importante el tema de la desigualdad, ¿no? La equidad en cierta medida sí parte como de una idea de que todos somos iguales, pero también diferentes, ¿sí? Entonces este protocolo lo que nos va a ayudar es a parar con esas acciones aquí en la universidad que no son equitativas. Sí, digamos que dentro de las acciones del Observatorio de Asuntos de Género hay, bueno, tenemos distintos ejes de acción, ¿sí? Estos ejes, bueno, están referidos, por ejemplo, a lo que Natalia decía hace un momento sobre las diferencias de participación entre hombres y mujeres en las distintas poblaciones, y hay un eje muy importante que es el de violencias de género y violencias sexuales. ¿Por qué no nos explicas a mí y a nuestra audiencia, por si alguien no lo tiene claro igual que yo, qué es la violencia sexual? Porque hay una categoría que se llama así, violencia sexual. Claro. Digamos, ¿quieres? No. La violencia, claro, la violencia es todo acto, ¿no?, que atenta contra la dignidad de otra persona o de un grupo social. Y esa violencia se justifica por unas características que son, digamos, imaginarias o reales, ¿sí? En este caso, la violencia de género es esa violencia que en cierta medida se justifica por aquel que la perpetra por el hecho de que esa persona violentada es mujer, ¿sí? O porque esa persona, por ejemplo, tiene una orientación sexual diversa. Básicamente es eso lo que sucede. Pero tú preguntabas ahorita qué es violencia sexual. Sí. Sí, porque pues digamos ahí estamos hablando entonces de dos grandes tipos de violencia, ¿no? La violencia basada en género, que pues digamos es de pronto la categoría más grande. Ya. La violencia basada en género es aquella que implica un acto de violencia o la amenaza o una coacción, una amenaza de presentarse esos actos de violencia que tiene como fundamento el género de la persona que es victimizada. Y pues detrás de esto viene todo lo que ya hablaba el profesor Oscar de una realidad de desigualdad entre géneros basada pues en los estereotipos de hombres y mujeres. La violencia sexual, que muy frecuentemente pues es también violencia basada en género, es aquella que tiene pues esa connotación de vulnerar la intimidad, la libertad sexual de la persona, cosificando, sexualizando su cuerpo y tomándolo como objeto. Okay. Y en cuanto a la normatividad jurídica que existe en nuestro país e internacionalmente, ¿ustedes para hacer el protocolo se basaron en algo de esa normatividad? Bueno, ya hablando sobre el protocolo, que pues lo decía el profesor Oscar, nace también a partir de ese acuerdo, digamos que el acuerdo padre del tema de políticas de género en la universidad es el acuerdo 35 que ya mencionó el profesor en el año 2012, que de ahí nace el observatorio, y una de las líneas tiene que ver con temas de violencia, de ahí nace entonces también el protocolo. Ese protocolo se acaba de expedir también el mismo día del lanzamiento del observatorio, es decir, el pasado 16, se expidió a través de la resolución 1215 de rectoría, ya está publicado en régimen legal, ya esperamos que la gente lo conozca. Obviamente
no hacemos nada si solo expedimos una norma y se queda allí en régimen legal. Hay que difundirla, hay que conocerlo, esperamos que las mujeres y las personas que puedan sufrir alguna violencia sexual o basada en género tengan los instrumentos, conozcan qué pueden hacer en el marco de la universidad, cómo les puede apoyar la universidad para la restitución de sus derechos, para que se realicen procedimientos disciplinarios de esos casos, para que haya las sanciones que correspondan, pero pues sí, sobre todo para que se piense en términos de derechos, de sus derechos y se restituyan. Yo le cuento a la audiencia que hacer este protocolo aquí en la universidad es algo muy pertinente, porque si no lo saben, la edad en que las mujeres son más vulnerables a ser víctimas de la violencia sexual es en la edad de las mujeres universitarias, y sobre todo son las mujeres que vienen a una universidad las que tienen más riesgos. Uno podría pensar que es totalmente distinto, que pueden ser las mujeres que no pueden acceder a la educación superior, pero no, las más vulnerables son las universitarias. ¿Ustedes a qué creen que se deba esto? Pues yo creo que justamente la apuesta es hacer espacios libres de violencias, ¿no? Es decir, en donde todas las personas se puedan sentir tranquilas. Que si yo tengo 16 años, estoy en la universidad, sea hombre o mujer, indistintamente de mi orientación sexual, pueda salir de la biblioteca a las 9, 10 de la noche tranquilo y tranquila, sabiendo que no me va a pasar nada en la universidad. Yo creo que es eso, que puedo estar en una clase o que puedo estar en una asesoría con un profesor y que sé que este profesor no me va a empezar a coquetear, no me va a empezar a... ¿sí? Además que son prácticas que tal vez en otra época se consideraban como algo normal. Algo normal, está normalizado. Y creo que eso tenemos que empezar a cambiar justamente esa cultura. Natalia, cuéntanos qué es lo que esperamos con este protocolo, cuál es el impacto que se espera del protocolo en unos 5 años. Bueno, pues lo que esperamos con el protocolo es que toda la comunidad universitaria cuente con un apoyo, cuente con claridades de qué hacer cuando se encuentre en una situación de violencia basada en género o de violencia sexual. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de violencia basada en género no nos estamos refiriendo exclusivamente a las mujeres, tampoco cuando hablamos de violencia sexual. La violencia basada en género y la violencia sexual puede presentarse, sí, en efecto las mujeres son las principales víctimas de esas violencias, pero también puede presentarse por una condición de una preferencia sexual determinada. Entonces no estamos hablando exclusivamente de un género. Este protocolo va dirigido a toda la comunidad universitaria, va dirigida a profesores, a personal administrativo, a estudiantes y a todas las 8 sedes de la universidad. También me gustaría resaltar que tiene algunas disposiciones específicas para contratistas, algunas disposiciones específicas para visitantes en la universidad, también algunas disposiciones especiales para menores de edad, para niños, niñas y adolescentes, porque en la Universidad Nacional, bueno, nuestros estudiantes ingresan cada vez más jóvenes aparentemente, pero también tenemos colegios, ¿no? En la sede de Bogotá tenemos el Colegio IPARM, en Medellín tenemos una escuela, es decir, que también tenemos que preocuparnos por la situación de vulnerabilidad especial de niños, niñas y adolescentes y poder responder a sus necesidades y derechos especiales de especial protección. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que las víctimas o personas victimizadas se empoderen, que se enteren de sus derechos. Esperamos también que quienes participamos en la ruta de atención de esos casos, aprendamos a hacerlo respetando la dignidad total de las personas que están en esa situación, sin incurrir en ninguna práctica de revictimización, seamos un instrumento efectivo para la restitución de sus derechos. Ok. Y ahora yo quiero saber, Oscar, si una persona es víctima de violencia sexual dentro del campus, ¿qué debe hacer? ¿Cómo cuenta pues lo que le pasó? Bueno, justamente creo que es justamente el propósito de este protocolo, ¿no? Y el protocolo se ve más traducido en una ruta de atención y es, digamos, lo que
ahí en este protocolo se define de una manera más concreta. Creo que es las instancias de bienestar en cada una de las sedes las que tienen, digamos, la capacidad, digamos, humana, ¿no? Y también profesional para hacer toda esa atención. ¿De pronto hay una línea telefónica o algo así, o se está pensando? Sí, ¿me permite, profesor? Sí, por favor. En cada una de las sedes existen dependencias o personas encargadas de temas de bienestar. Bienestar tiene diferentes programas. Uno de los programas es acompañamiento integral. La idea es que a través de ese programa se canalicen las denuncias, las quejas por cualquier tipo de violencia basada en género y violencia sexual, y que allí inicie la ruta. Allí brindarían en una primera etapa, es el conocimiento del caso. Si se trata de una emergencia, la universidad tiene algo que se llama CEPRAE, que es para atención de emergencias, entonces se atiende la emergencia. Una vez superada la emergencia, el programa de acompañamiento integral o quien haga sus veces en las sedes de presencia nacional, obviamente la estructura es mucho más liviana. La idea es que entonces en un primer momento se haga atención en salud, una atención en salud, se haga una atención de acompañamiento, de asesoría jurídica y de acompañamiento psicosocial si así se requiere. Esta es la etapa 2. La etapa 3 sería un procedimiento pedagógico que con este queremos que las personas, digamos, no solo abordar el tema desde la persona victimizada y qué necesita esa persona, sino también cómo hacemos con el presunto agresor, con la persona que, entonces, ¿qué hacemos? Porque esta persona pues puede pertenecer a la comunidad universitaria y somos una institución que forma, hacemos pedagogía y eso queremos. Queremos también en esa ruta, en ese paso, hacer pedagogía con los agresores. Luego de eso, si es el caso, pues viene un proceso disciplinario, pues que será de acuerdo al estatuto que corresponda, si es estatuto estudiantil, si el agresor es un estudiante, disciplinario de profesores o de administrativos, si es de esos estamentos, y finalmente un seguimiento que corresponde también a bienestar. La idea es entonces que todos los que participemos en esa ruta estemos capacitados en perspectiva de género y la atención de este tipo de violencias para hacer, pues como ya lo mencionaba antes, una atención efectiva, y que podamos además registrar eficientemente todos estos datos para luego alimentar el observatorio y que el observatorio pueda estar haciendo un seguimiento de cómo la universidad está trabajando el tema. Sí. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de este documento, del protocolo? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando? Me imagino que lo tuvieron que deshacer y volver a hacer muchas veces. Pues para que la gente sepa un poquito cómo es el trabajo pues, de las directivas de la universidad, haciendo este tipo de documentos tan importantes. El proceso fue muy bonito. Realmente quienes trabajamos en esto, para nosotros son días felices, días muy felices. Qué súper. Porque hace ya un tiempo pues nos habíamos fijado el propósito de hacer esto y pues que salga es un día de celebración. Pero quiero decir que además de que estamos muy felices con el producto, porque realmente creo que este protocolo, además de que atiende casos específicos y que está pensando en todo esto de la restitución de los derechos de las personas victimizadas, tiene componentes de prevención, tiene componentes de análisis de los casos, y ahí entra el observatorio. Entonces es un protocolo, digamos que es un instrumento muy, muy cualificado, muy bueno, pero además el proceso fue muy bonito. El proceso participamos profesores, administrativos, estudiantes, contratistas también, y desde las diferentes áreas participó Bienestar Nacional, Bienestar de la sede de Bogotá, participó la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, estuvo también participando personal, la Dirección Nacional de Personal con sus dependencias, con personal administrativo, con salud ocupacional, tuvimos a Oficina Jurídica invitada también para mirar unos casos en particular, para mirar algunos temas de contratistas, tuvimos invitada a la gerencia, tuvimos invitados externos como la Secretaría de la Mujer, como Cisma Mujer. La Secretaría de la Mujer nos habló cosas específicas de niños, niñas, adolescentes.
revisamos normatividad internacional, nacional, revisamos protocolos también nacionales e internacionales. Es decir, creo que fue un trabajo interdisciplinario, muy participativo y juicioso. Y creo que el producto muestra esa riqueza de ese trabajo. Oscar, te hago la misma pregunta que le hice a Natalia en cuanto al protocolo, pero ahora para el observatorio. ¿Qué se espera? ¿Cuál es el impacto que se espera que tenga el observatorio? Por ejemplo, ¿cómo lo ves en 5 años? Ok, mira, como dijo Natalia, digamos, dentro del protocolo, las funciones del observatorio tienen que ver con el seguimiento a través de la información que nos llegue sobre los casos que se atienden. Obviamente esa información, y hay que decirlo, va a ser totalmente anonimizada. Ahí nosotros lo que vamos a sacar, digamos, una serie de indicadores, ¿sí? Es decir, poder decir al año cuántas personas se atendieron, ¿no? Y eso cómo va mejorando o empeorando en el tiempo. O sea, lo que esperamos obviamente es que haya un protocolo. Es normal que en este tipo de situaciones muchos casos se disparen, pero no es porque la violencia se dispare, sino porque es que la capacidad de denuncia mejora, ¿no? Eso es importante. Eso es lo que va a hacer, digamos, el observatorio en el marco del protocolo, pero también el Observatorio de Asuntos de Género, que tiene su página web anclada a la Dirección Nacional de Bienestar Universitario, va a tener toda la información relacionada con la ruta de atención que plantea el protocolo. Ahí va a estar toda la información, tanto del protocolo como de lo que las personas necesitan hacer para activar el protocolo, ¿sí? Que sean atendidas. Van a estar los distintos números de teléfono, correos electrónicos, es decir, si soy sede de Manizales, quiero hacer mi denuncia, ahí va a estar la información de en Manizales dónde tengo que acudir. Básicamente es eso. Frente al protocolo, claro, como observatorio, la idea es que también podamos hacer otros procesos de diagnósticos, inclusive no solo del tipo cuantitativo, sino también cualitativo, ¿sí? Sobre todo este asunto de las violencias. Lo que nos interesa también es analizar cuáles son los factores que intervienen en que estas violencias se generen. Te pongo un ejemplo, casi que a modo de hipótesis. En la juventud hay mucho consumo de alcohol y mucho consumo de drogas. Y hay muchos estudios que han demostrado que hay una prevalencia de la violencia basada en género que pasa por el consumo del alcohol. Puede ser esa una razón por la cual la comunidad universitaria, las estudiantes son las más vulnerables, porque van más de fiesta. Claro. Pues hombres y mujeres. Claro, la vulneración ahí, pero en el fondo, claro, se juntan dos problemas de salud pública que son la violencia basada en género y problemas de tipo de alcoholismo o consumo excesivo de drogas. Y eso, obviamente, en términos del bienestar de nuestra universidad es muy, muy importante, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí, haber aceptado nuestra invitación, y a ustedes gracias por haber visto una vez más el programa. Si usted hace parte de nuestra comunidad, entonces ya conoce esta información, no se quede callado, denuncie en caso de que sea víctima o de que conozca algún caso, porque la Universidad Nacional de Colombia está aquí para protegernos y ayudarnos a ser mejores personas. Hasta luego.